Buenas tardes, magistradas y magistrado. La grabación de esta sesión ha comenzado. Magistrada Presidenta, tiene usted el uso de la voz. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Con fundamento en el artículo 43, párrafo segundo y tercero de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Yucatán, se abre la quinta sesión ordinaria con grabación de la segunda sala colegiada penal y civil señalada para el día de hoy, miércoles 15 de abril de 2026. Se declara abierta la presente sesión. En atención a la convocatoria para esta sesión, por favor, secretaria, sírvase dar cumplimiento a la misma. Para tal efecto, se hace constar que el orden del día listado en la referida convocatoria es el siguiente. 1. Asistencia e integración de la sala. 2. Asuntos a tratar. A. Discusión y, en su caso, aprobación de los proyectos de tocas listados en esta sesión. Y B. Programación de la siguiente sesión ordinaria. 3. Asuntos generales. Y 4. Cierre de la sesión. Y para dar cumplimiento al primer punto señalado en la referida convocatoria, tenemos que se encuentran reunidos la magistrada primera y presidenta, maestra en Derecho Penal, Jenny Mariana García Brito, la magistrada segunda, maestra en Ciencias Penales, Licenciada Mimens Herrera, y el magistrado tercero, licenciado en Derecho, Roberto Alfonso Carrillo Granados. Como siguiente punto, que corresponde al inciso A de la citada convocatoria, tenemos como asunto a tratar la cuenta del listado de tocas para la sesión. Como previamente se hizo del conocimiento de ustedes, magistradas y magistrado, así como de la ciudadanía en general en el portal de Internet oficial del Tribunal Superior de Justicia del Estado, en cumplimiento de las obligaciones de transparencia y acceso a la información pública, la sala como órgano colegiado enlistó en total 5 tocas para ser expuestos y votados en esta sesión. Siguiendo el orden de la lista aprobada, se comenzará con los tocas de la magistrada primera, maestra en Derecho Penal, Jenny Mariana García Brito, quien enlistó 3 proyectos. Toca 1 de la magistrada primera. Se somete a consideración y votación de la sala colegiada el proyecto de sentencia relativo al toca 13/2025 en materia penal tradicional, derivado de la causa penal 168/2013, proveniente del Juzgado Primero Penal del Primer Departamento Judicial del Estado, en el que los sentenciados, los defensores particulares y público y la agente del Ministerio Público interpusieron el recurso de apelación en contra de la sentencia de fecha 3 de julio de 2025. Magistrada primera, tiene usted el uso de la voz. Muchas gracias. Someto a consideración de la magistrada y el magistrado de la sala el proyecto de sentencia que en este acto explicaré de forma sintetizada. En el proyecto que someto a consideración, se resuelve respecto de los recursos de apelación hechos valer por los sentenciados, la defensa pública y la representación social en contra de la sentencia condenatoria emitida por la jueza primera penal, en la que resultaron penalmente responsables del delito de robo calificado cometido en pandilla. El Ministerio Público manifestó como agravio la individualización de la pena, alegando una indebida motivación en el grado de culpabilidad y una omisión en la condena a la reparación del daño, a considerar que existían pruebas periciales suficientes en el sumario para su cuantificación inmediata. Los sentenciados y su defensa pública argumentaron la tipicidad de la conducta por falta de elementos subjetivos, insuficiencia probatoria y falta de idoneidad en los testimonios de cargo, sosteniendo la vigencia del principio de presunción de inocencia. La suscrita magistrada propone calificar como infundados los agravios emitidos por la representación social, parcialmente fundados pero insuficientes para revocar por una parte y por la otra infundados los agravios expresados por uno de los sentenciados e infundados los agravios manifestados por el defensor público de un diverso coacusado, de acuerdo a lo siguiente. Se confirman los elementos del cuerpo del delito de robo calificado cometido en pandilla y la plena responsabilidad de los activos mediante el enlace lógico y jurídico de los indicios contenidos en el sumario que adquieren valor de prueba plena. Y en cuanto al sentido propuesto, también se comparte el criterio de la autoridad de primera instancia relativo a la inaplicabilidad de la conversión de la multa por arresto bajo el principio de retroactividad de la ley en beneficio del reo y en estricta observancia a las reformas del Código Sustantivo, ordenando la compunción de la sanción corporal en el centro penitenciario designado por el juez de ejecución, con el respectivo abono del tiempo de prisión preventiva o detención previa acreditado en autos para cada uno de los sentenciados.
debiéndose computar dicho término desde la reaprehensión o comparecencia voluntaria, descontando los periodos en que gozaron de libertad provisional bajo caución. También deviene acertada la condena genérica a la reparación del daño impuesta a los sentenciados como pena pública de orden constitucional, cuya cuantificación se reserva para la etapa de ejecución de sentencia en términos de los artículos 33 y 34 del Código Punitivo. Consecuentemente, se propone confirmar la sentencia recurrida de fecha 3 de julio del año 2025 en todos sus términos. Secretaria, agradecería se sirva a tomar la votación a la magistrada y el magistrado, si fuera tan amable. Sí, magistrada. Me permito solicitar a las magistradas y al magistrado el sentido de su voto. Magistrada primera, maestra en Derecho Penal, Jenny Mariana García Brito. A favor. Magistrada segunda, maestra en Ciencias Penales, Iselmi Mense Herrera. A favor. Magistrado tercero, licenciado en Derecho, Roberto Alfonso Carrillo Granados. A favor. El proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Se continúa con el toca 2 de la magistrada primera. Se somete a consideración y votación de la sala colegiada el proyecto de resolución relativo al toca 19/2026 en materia civil, derivado de un juicio extraordinario hipotecario de número de expediente 346/2025, dimanado del Juzgado Cuarto Civil del Primer Departamento Judicial del Estado, en el que fue opuesta una excepción de incompetencia por declinatoria planteada por la parte demandada. Magistrada primera, tiene usted el uso de la voz. Gracias. Someto a consideración de la magistrada y el magistrado de la sala el proyecto de resolución que en breve les explicaré de forma sintetizada. En el proyecto que someto a consideración se resuelve respecto de la excepción de incompetencia por declinatoria opuesta por la parte demandada en los autos del juicio extraordinario hipotecario con número de expediente 346/2025 del índice del Juzgado Cuarto Civil del Primer Departamento Judicial del Estado. Al contestar la demanda, la parte excepcionista opuso la excepción de incompetencia y sostuvo que la jueza cuarta civil del Primer Departamento Judicial del Estado carecía de competencia para conocer del asunto, por cuanto el mismo posee una naturaleza mercantil y se encuentra regido por las leyes federales que contemplan los únicos procedimientos de reclamación ante los tribunales correspondientes, como lo es el Código de Comercio. Ahora bien, la vía hipotecaria como acción real procederá cuando se pretenda lograr el pago del crédito concedido al deudor, pero con la intención de hacer efectiva la garantía real que reporta el bien inmueble otorgado en garantía. En ese tenor, el legislador contempló y delimitó lo referente a la hipoteca en el Código Civil del Estado, cuya tramitación procedimental se encuentra regulada por las disposiciones contenidas en el Código de Procedimientos Civiles del Estado. Por lo tanto, la acción intentada es de naturaleza civil, siendo idónea dicha vía para sustanciar el procedimiento de referencia, acción que por razón de materia corresponde conocer del juicio de los jueces civiles del foro común. En cuanto a la competencia por razón de territorio, se advierte la existencia de un pacto de sumisión expresa contenido en el contrato base de la acción, en el cual las partes se sometieron a la jurisdicción de las leyes y tribunales competentes del Distrito Federal, ahora Ciudad de México, o a la de las leyes o de los tribunales competentes en el lugar en donde se ubique el inmueble objeto del contrato, a elección de la parte actora, siendo que el banco acreditante optó por ejercer la acción hipotecaria ante el Juzgado Cuarto Civil del Primer Departamento Judicial del Estado. Por consiguiente, resulta aplicable la fracción segunda del artículo 73 del Código Adjetivo de la materia, siendo competente la jueza de origen por razón territorial para dirimir la controversia. Finalmente, y contrario a lo considerado por el excepcionista en relación a la competencia por razón de fuero, el presente asunto no resulta ser de carácter federal, toda vez que no se actualiza ninguna de las fracciones contenidas en el artículo 55 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Ahora bien, en cuanto al sentido propuesto, por las consideraciones expuestas, se propone declarar improcedente la excepción de incompetencia por declinatoria opuesta por la parte demandada y en consecuencia se determina que la jueza cuarta civil del Primer Departamento Judicial del Estado sí es competente para conocer y resolver el juicio extraordinario hipotecario interpuesto hasta determinar lo conducente. Secretaria, agradecería se sirva a tomarle la votación a la magistrada y el magistrado, por favor. Enseguida, magistrada. Me permito solicitar a las magistradas y al magistrado el sentido de su voto.
Magistrada primera, maestra en Derecho Penal, Jenny Mariana García Brito. A favor. Magistrada segunda, maestra en Ciencias Penales, Liselmi Mensa Herrera. A favor. Magistrado tercero, licenciado en Derecho, Roberto Alfonso Carrillo Granados. A favor. El proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Toca 3 de la magistrada primera. Se somete a consideración y votación de la sala colegiada el proyecto de resolución relativo al toca 20/2026 en materia civil, derivado de un juicio ordinario civil de número de expediente 521/2025, dimanado del juzgado primero mixto de lo civil, familiar y mercantil del tercer departamento judicial del Estado, en el que fue puesta una excepción de incompetencia por declinatoria planteada por la parte demandada. Magistrada primera, tiene usted el uso de la voz. Gracias. Someto a consideración de la magistrada y el magistrado de la sala el proyecto de resolución que a continuación les explico de forma sintetizada. En el proyecto que someto a consideración se resuelve respecto a la excepción de incompetencia por declinatoria opuesta por la parte demandada en los autos del juicio ordinario civil con número de expediente 521/2025 del índice del juzgado primero mixto de lo civil, familiar y mercantil del tercer departamento judicial del Estado. El ayuntamiento demandado, al contestar la demanda interpuesta en su contra, opuso la excepción de incompetencia en razón de la materia, manifestando en lo medular que el juez primero mixto de lo civil, familiar y mercantil del tercer departamento judicial del Estado carece de competencia para conocer del procedimiento, toda vez que, en atención a la naturaleza del documento base de la acción, que lo es la concesión de un servicio público en un mercado municipal, la autoridad competente para conocer del asunto lo es el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Yucatán. Ahora bien, de la interpretación de los artículos 28 y 115 constitucionales, se concluye que la concesión es definida como una institución del derecho administrativo que se origina como consecuencia de que el Estado, por razones de oportunidad, mérito o conveniencia, en forma temporal, no pueda o no esté interesado en cumplir directamente determinadas tareas públicas, con lo que se abre la posibilidad de encomendar a los particulares su realización, quienes acuden al llamado, por lo general, en atención a un interés de tipo económico. Precisado lo anterior y tomando en consideración la naturaleza de la acción, así como los hechos narrados por la parte actora en su curso de demanda, advirtiéndose que lo pretendido constituye lo referente al cumplimiento de un convenio de compromiso de reubicación y reasignación de 2 locales pertenecientes a un mercado municipal, cuya concesión fue otorgada al demandante por el ayuntamiento demandado, la suscrita magistrada estima que el juzgado de origen carece de competencia para dirimir la controversia sometida a su potestad. Por lo tanto, se considera que la controversia deberá ser resuelta en la vía administrativa. Y en lo que respecta al sentido propuesto y por las consideraciones expuestas, se propone declarar procedente la excepción de incompetencia por declinatoria opuesta por la parte demandada y en consecuencia se determina que el juez primero mixto de lo civil, familiar y mercantil del tercer departamento judicial del Estado con sede en la localidad y municipio de Valladolid, Yucatán, no es la autoridad competente para resolver la presente controversia. Por lo tanto, y a fin de no ocasionar algún perjuicio a la parte demandante, se estima conveniente dejar expeditos sus derechos para que lo haga valer en la vía y forma legal que corresponda. Agradecería, secretaria, se sirva a tomar la votación a los magistrados, a la magistrada y al magistrado, por favor. Enseguida, magistrada. Me permito solicitar a las magistradas y al magistrado el sentido de su voto. Magistrada primera, maestra en Derecho Penal, Jenny Mariana García Brito. A favor. Magistrada segunda, maestra en Ciencias Penales, Liselmi Mensa Herrera. A favor. Magistrado tercero, licenciado en Derecho, Roberto Alfonso Carrillo Granados. A favor. El proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Se continúa con los tocas de la magistrada segunda, maestra en Ciencias Penales, Liselmi Mensa Herrera, quien enlistó un proyecto. Toca 1 de la magistrada segunda. Se somete a consideración y votación de la sala colegiada el proyecto de resolución relativo al toca 22/2026 en materia civil,
derivado de un juicio ordinario civil del número de expediente 230/2025, dimanado del Juzgado Segundo Civil del Primer Departamento Judicial del Estado, en el que la parte actora interpuso un recurso de denegada apelación en contra del auto de fecha 21 de enero de 2026, en el cual no se admitió el recurso de apelación interpuesto en contra del diverso auto de fecha 8 de enero de 2026. Magistrada Segunda, tiene usted el uso de la voz. Gracias, secretaria. Magistrados, me permito someter a su consideración el proyecto del TOCA 22/2026. Este TOCA deriva de un juicio ordinario civil promovido por la persona de iniciales N o B en contra de diversas personas, solicitando que se decrete la nulidad y cancelación de diversas escrituras públicas, que se condena al pago de los frutos civiles y a la restitución del predio objeto de la litis, así como al pago de daños y perjuicios. En auto de fecha 8 de enero de 2026, ante la falta de localización de diversos demandados y a petición de la parte actora, la juez de primera instancia ordenó girar oficios de localización y búsqueda de los mismos a diversas autoridades, negándose a girar más oficios que fueron solicitados por el mandatario. En virtud del anterior, el ciudadano de iniciales A, VS, en su carácter de mandatario judicial de la parte actora, intentó interponer el recurso de apelación, motivo por el cual, mediante acuerdo de fecha 21 de enero de 2026, la juez de primera instancia resolvió que no se admitía, debido a que aquel auto no le causaba perjuicio, ya que de resultar negativo el informe solicitado por esa autoridad a diversas autoridades, el mandatario debería reiterar su solicitud en términos del artículo 29 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Yucatán. En esencia, el recurrente expresa que el argumento utilizado por la juez de primera instancia resulta especulativo, ocasionando un efecto dilatorio en el juicio de origen y un perjuicio a la justicia pronta y expedita prevista en el artículo 17 constitucional. Asimismo, sostiene que existe una vulneración al derecho de audiencia de los demandados, ya que la información de solo 2 autoridades, aunque de autos se advierte que en realidad fueron 3, es insuficiente para afirmar con certeza sus domicilios. Los argumentos del recurrente se proponen como infundados. El acuerdo en cita se trata, en esencia, de un auto de trámite destinado a impulsar el procedimiento, es decir, no impide su continuación ni causa un perjuicio irreparable, por lo que no se actualiza ninguno de los supuestos contenidos en el citado numeral 376 del Código Adjetivo de la materia. Y en consecuencia, la jueza de primera instancia actuó correctamente al negar la admisión del recurso de apelación. En efecto, mediante auto de fecha 8 de enero de 2026, la jueza de origen únicamente reguló la forma en que habría de continuarse con la localización del domicilio de la parte demandada, autorizando los medios de investigación con ese propósito, los cuales quedaron subsanados con los oficios que ordenó girar sin que existiera una negativa absoluta o definitiva respecto a la pretensión de la parte actora. El derecho a una justicia pronta no implica la obligación del órgano jurisdiccional de acceder indiscriminadamente a todas las solicitudes de las partes, sino de conducir el proceso de una manera ordenada, eficaz y racional, siendo que en el caso concreto la jueza primigenia adoptó las medidas concretas para lograr el emplazamiento y evitó la dispersión de actuaciones innecesarias. Por lo tanto, no puede estimarse que exista una afectación al derecho consagrado en el artículo 17 constitucional. Por lo expuesto, señor y señor magistrado, se proponen en esencia los siguientes puntos resolutivos. Declarar como infundados los argumentos de la parte recurrente, declarar como improcedente el recurso de apelación intentado y confirmar la calificación del grado hecha por la jueza segunda civil del primer departamento judicial del Estado en auto de fecha 21 de enero de 2026, en el que no se admitió el recurso de apelación interpuesto en contra del diverso proveído de fecha 8 de enero del año en curso. Secretaria, si me ayuda por favor con la votación. Enseguida, magistrada. Me permito solicitar a las magistradas y al magistrado el sentido de su voto. Magistrada primera, maestra en Derecho Penal, Jenny Mariana García Brito. A favor. Magistrada segunda, maestra en Ciencias Penales, Licelmi Méndez Herrera. A favor. Magistrado tercero, licenciado en Derecho, Roberto Alfonso Carrillo Granados. A favor. El proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Se continúa con los tocas del magistrado tercero, licenciado en Derecho Roberto Alfonso Carrillo Granados, quien enlistó un proyecto. Toca 1 del magistrado tercero. Se somete a consideración y votación de la sala colegiada el proyecto de resolución relativo al toca 18/2026 en materia civil, derivado de un juicio ordinario civil del número de expediente 857/2025, dimanado del Juzgado Quinto Civil del Primer Departamento Judicial del Estado, en el que fue apuesta una excepción de incompetencia por declinatoria planteada por la parte demandada. Magistrado tercero, tiene usted el uso de la voz. Muchas gracias, secretaria. En este momento someto a consideración de las magistradas el presente proyecto que a continuación expongo. En el presente asunto, la parte actora promovió un juicio ordinario civil solicitando la devolución de un pago que calificó de indebido como hechos fundatorios de su demanda,
manifestó que por error en la segunda quincena del mes de mayo del año 2023 recibió la parte demandada un pago que no le correspondía y que posteriormente en la primera quincena del mes de junio del año 2023 se generó otro pago en concepto de gratificación por jubilación, por lo que señaló que dicho depósito era el que legalmente le correspondía, es decir, que la demandada recibió 2 veces el mismo monto. La demandada, al contestar, opuso la excepción de incompetencia por declinatoria ante el Juzgado Quinto Civil del Primer Departamento Judicial del Estado, bajo el argumento que la parte actora no cumple con la condición establecida, relación entre particulares, en el código adjetivo de la materia para la procedencia del juicio de origen, afirmando que el presunto enriquecimiento ilegítimo deriva de una actuación realizada por la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán, en su calidad de imperio, sustentando que la gratificación por jubilación deriva de un contrato laboral, es decir, que se encuentra reglamentado por la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en el cual configura una relación de supra a subordinación, ámbito del derecho que no se encuentra regulado en el Código Civil. Por lo tanto, aduce que la naturaleza del presente acto resulta ser de carácter administrativo. En consecuencia, refiere que la demanda se encuentra regida por las disposiciones de la Ley de lo Contencioso Administrativo del Estado de Yucatán y no por el Código Civil del Estado de Yucatán, a razón de que el enriquecimiento ilícito y o pago de lo indebido deviene de un acto administrativo donde existe una relación de supra-subordinación entre autoridad estatal y un particular. Ahora bien, para definir la competencia del procedimiento se procedió a analizar en el presente caso, por ser la cuestión de competencia planteada, un presupuesto procesal de orden público e interés social, cuya resolución es de previo y especial pronunciamiento, ya que la misma sirve para definir si una autoridad judicial tiene o no la facultad para conocer la controversia planteada ante ella, en lo que concierne a la competencia por la razón de materia, después de una revisión de los autos originales que obran en el expediente civil, es de advertirse que la parte actora ejerce una acción civil, como lo es el juicio ordinario civil, en lo que pretende la devolución de un pago que calificó de indebido. Como hechos fundatorios de su demanda, manifestó que por error en la segunda quincena del mes de mayo del año 2023, por error recibió la parte demandada un pago que no le correspondía y que posteriormente en la primera quincena del mes de junio del año 2023 se generó otro pago en concepto de gratificación por jubilación, por lo que se señaló que dicho depósito era el que legalmente le correspondía. Por consiguiente, es de advertirse que aun cuando se encuentran vinculados aspectos con un tema laboral como es la gratificación por jubilación, siendo esto una compensación adicional otorgada con motivo de la separación de las personas trabajadoras al jubilarse, o bien dicha prestación haya sido derivada por un contrato de prestación de servicios, lo cierto es que el problema jurídico planteado no radica en dilucidar la improcedencia o no del pago de dicha prestación otorgada a la demandada, o en su caso, quién tiene derecho a ella, sino únicamente al pago de lo indebido. Esto es, si efectivamente la parte actora pagó por error la cantidad reclamada, sin que la enjuiciada tuviera derecho a recibirla. En ese sentido, la acción ejercida no está condicionada a que el pago efectuado indebidamente tenga un origen determinado, sino que basta que alguien reciba alguna cosa que no tenía derecho a exigir y que por error le sea entregada para estar en el supuesto contemplado en los artículos 1069 y 1070 del Código Civil del Estado, que son los preceptos que la parte actora funda su acción. Por lo tanto, es posible establecer que la naturaleza de la acción es personal, toda vez que el objeto de la acción instada va dirigida a la pura recuperación de la prestación no debida. De modo que las prestaciones reclamadas se encuentran plenamente definidas por el Código Civil del Estado. Asimismo, los juicios ordinarios, como lo es el juicio de donde Imán toca, están regulados por las disposiciones contenidas en el Código de Procedimientos Civiles del Estado, de donde resulta evidente la competencia de la autoridad jurisdiccional de primera instancia, debido a que es dicha juzgadora, entre otros de su mismo fuero, quien le corresponde la aplicación de los citados Código Civil y el de Procedimientos. Respecto a la competencia por razón de territorio, de conformidad con el artículo 73, fracción tercera del Código Adjetivo de la materia, la cual estipula que será competencia de la juez o juez del domicilio del deudor y cuando éste tuviera varios, el que elija la actora. La juez de origen es competente para seguir conociendo del presente asunto. Se afirma lo anterior toda vez que la parte excepcionista fue debidamente emplazada en la localidad y municipio de Mérida, Yucatán, como consta en la actuación judicial de fecha 5 de febrero del año 2026. Y además, tomando en consideración que al momento de contestar la demanda instalada en su contra, señaló como domicilio para hoy recibir notificaciones dentro de la localidad y municipio de Mérida. Por lo tanto, es dable concluir que el domicilio de la parte excepcionista se encuentra dentro de la jurisdicción territorial de la jueza primigenia. De lo anteriormente expuesto, se propone declarar improcedente la excepción de incompetencia planteada. Por consiguiente, se concluye que el Juzgado Quinto Civil del Primer Departamento Judicial del Estado sí tiene competencia para conocer del presente asunto. Es cuanto someto a consideración de las magistradas. Enseguida, magistrado. Solicito a las magistradas y al magistrado el sentido de su voto.
Magistrada primera, maestra en Derecho Penal, Jenny Mariana García Brito. A favor. Magistrada segunda, maestra en Ciencias Penales, Liselmi Mense Herrera. A favor. Magistrado tercero, licenciado en Derecho, Roberto Alfonso Carrillo Granados. A favor. El proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Se ha concluido con los proyectos listados para esta sesión. Ahora bien, se continúa con el segundo punto referente al inciso B de la convocatoria, previamente enviada a ustedes magistradas y magistrado, donde se asigna la fecha de la siguiente sesión ordinaria de esta sala. Magistrada Presidenta, tiene usted el uso de la voz. Gracias. Magistrada y magistrado, someto a su consideración que la próxima sesión ordinaria sea el día martes 28 de abril del año 2026. ¿Algún comentario al respecto? Magistrada Lisset. Ninguno por mi parte, magistrada, gracias. Magistrado Roberto. Ninguno, magistrada, muchas gracias. Gracias. Secretaria, tiene usted el uso de la voz para darle continuidad al orden del día. Para concluir con el orden del día, se pregunta si existen asuntos generales a tratar dentro de la quinta sesión ordinaria. Magistrada Presidenta, tiene usted el uso de la voz. Magistrados, ¿tienen algún asunto a tratar? Magistrada Lisset. Ninguno, magistrada, gracias. Magistrado Roberto. Ninguno, magistrada, muchas gracias. Muchas gracias. Secretaria, agradecería continúe con el siguiente punto del orden del día. Para finalizar con el orden del día, se otorga el uso de la voz a la magistrada presidenta para que proceda a clausurar la quinta sesión ordinaria de esta segunda sala colegiada penal y civil. Gracias. Se concluye la presente sesión y se ordena a la secretaria de Acuerdos que levante el acta de sesión para la debida firma y autorización de los integrantes de esta sala, lo anterior para que pueda ser publicada en cumplimiento de las obligaciones de transparencia y acceso a la información pública. Siendo del propio día miércoles 15 de abril de 2026, se concluye la quinta sesión ordinaria de la segunda sala colegiada penal y civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán.